Observatorio Constituyente con Flavio Quesada. Oye, que tenemos que conversar cosas. Flavio, ¿cómo estuvieron esas vacaciones, niños? Bien, bien, bien. ¿Bien? Se pudo descansar un poco, sí, sí. Qué bueno que pudiste descansar un poco. De todas maneras. Pero, pero no me desconecté de la convención, seguí lo que ahí seguía pasando. Es Que han que pasado hartas cosas, como dices. Sí. exactamente, ha pasado de todo, la convención ha seguido trabajando intensamente de lunes a sábado, incluso los domingos, igual tienen reuniones a veces los convencionales constituyentes. Ah, Ahí es la yo estaba musiquita de diciendo, Flavio. ¿dónde está la música de Flavio? Ahí está la música de Flavio. Todavía no le ponemos letra, Roberto, estamos mal ahí Sí. en deuda. Me la deben ustedes. Se la debemos, sí, pero es muy buena la música. Me gusta. Me encanta, es como... Con música alegre, como el mismo Un Flavio. poco soul también. Como groovy, groovy, groovy. Yo me imagino así como Snoopy. ¿Sí o no? Sí. Charlie Brown, ¿dónde estás? Flavio querido, vamos entonces al observatorio constituyente y ayer pasó algo muy interesante, se aprobó finalmente la idea de, se aprobó tener una bicameralidad, pero muy distinta a la bicameralidad que tenemos hoy. Esto tiene que ver con eliminar el concepto de Congreso unicameral, que se había pensado en un principio que se iba a aprobar, y tendremos una Cámara Territorial. Se le cambió el nombre porque al principio habían dicho Consejo Territorial, pero hoy día se llama Cámara Territorial y tiene la venia de la derecha con un cambio de nombre, fantástico, dijeron que sí. Pero más o menos es lo mismo, ¿no? Tener dos cámaras, sin embargo no dos cámaras espejo como las que tenemos hoy, sino dos cámaras muy distintas una de otra con distintas atribuciones. Cuéntanos un poco, Flavio, de qué se trata. Bien, a ver, creo que quizás antes es necesario hacer una breve explicación para entender la discusión. Por favor. Esta discusión comenzó con dos propuestas. Unos que planteaban mantener la bicameralidad, y ahí habían dos posturas, es decir, mantener dos cámaras. Una primera cámara, como hoy en día tenemos la Cámara de Diputados, y otra cámara como el Senado. Y ahí habían dos posturas. Unos que planteaban más o menos seguir tal como estamos hoy, que es lo que ha defendido ciertos sectores de la derecha, otros que plantearon que había que hacerle cambios a nuestro bicameralismo y pasar a una categoría nueva, digamos que se ocupa para explicarlo en los manuales, que es el bicameralismo asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Existen dos grandes tipos de bicameralismo. El simétrico, es decir, donde una cámara tiene la misma importancia que la otra, que es lo que tenemos hoy en día en la formación de la ley. Entonces, para hacer una ley, para aprobar una ley o una reforma constitucional también es necesario que se apruebe tanto en la Cámara como en el Senado. En los modelos asimétricos hay una Cámara que tiene preponderancia y hay distintas fórmulas, tienen distintas preponderancias en la formación de la ley. Perfecto. En algunos tiene la palabra decisiva una Cámara, que es usualmente la que tiene mayor representación democrática. Y otra solo revisa, hace observaciones o tiene poder de decisión en ciertas materias, como pueden ser reformas constitucionales. Bueno, ese era de los que estaban a favor del bicameralismo, existían esas dos posturas. Y otros defendieron el unicameralismo, es decir, tener solo una cámara. En el contexto de quienes planteaban aquello de pasar un régimen parlamentario. Eso no cuajó en la comisión y hoy en día se está llegando a una especie de fórmula de consenso, de acuerdo en el cual se va a mantener el presidencialismo atenuado, y hay todas esas atenuaciones en lo que se está discutiendo, y se va a mantener también el bicameralismo, pero asimétrico. Y ahí lo que se está discutiendo ahora es, bueno, ¿cuál es esa asimetría que tendrá? Si tendrá mayor relevancia, por ejemplo, siendo decisiva la segunda Cámara en la aprobación de reformas constitucionales o no, como acontece en otros países, y qué rol tendrán en la revisión, en la formación de las leyes. Esa, digamos, es la diferencia. Y por último, solo para explicar bien aquí el contexto de esta discusión, ¿por qué se establecen dos cámaras y lo que se está justificando hoy en día? Se dice una primera cámara, que será el Congreso Plurinacional, la Cámara Plurinacional,
¿qué tendrá la representación de la ciudadanía? Representación democrática directa de la ciudadanía, bueno, con escaños reservados, asegurando paridad, que son las cosas que se están discutiendo, pero que nos representa a nosotros como ciudadanos. Y que tiene que velar idealmente porque todos valgamos nuestra opinión más o menos lo mismo, y por eso lo seguro es que va a tender a ser una fórmula proporcional. Mientras que la segunda cámara va a tener otro rol, va a representar, por eso se llama territorial, a las regiones. Y por lo mismo eso quizás va a configurar sus atribuciones, de que tenga, por ejemplo, relevancia en la formación de leyes que tengan que ver con temas regionales. ¿Cuáles serían esas leyes? Reformas constitucionales. Eso es más o menos así una breve síntesis de lo que ha pasado en esta última semana y cuál ha sido la discusión sobre el bicameralismo. Flavio, ¿cuáles serían esas leyes que tienen especial relevancia regional? El presupuesto nacional, entiendo, por ejemplo. ¿Perdón? El presupuesto nacional, entiendo, por ejemplo. Bueno, ese puede ser y en cierto acápite también, porque no todo, por ejemplo, no sé, el fondo, hoy en día existen fondos de inversión regional. Sí. Por ejemplo, en esas partidas, la ley de presupuesto podría ser relevante que la Cámara Territorial tenga un rol importante ahí. Y leyes específicas que pueden ser, bueno, obvio, temas de competencias. Recursos naturales también, ¿no? Se quiere aprobar, sí. Pero yo creo que esto es importante quizás por la configuración política. Pueden haber leyes que, por ejemplo, sea discutible si afectan o no cuestiones de competencia de los gobiernos regionales o de las municipalidades, por ejemplo. Entonces, en esas materias que son propias del gobierno local, no sé, en Chile, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, históricamente una tarea propia de los gobiernos locales es el aseo y el ornato. Es un ejemplo que se me viene a la cabeza porque históricamente siempre las municipalidades se han ocupado de eso. Entonces, si una ley quisiera, por ejemplo, imponer un sistema único para todo el país en esta materia, quizás eso sería una materia que tendría que pasar por la Cámara Territorial que representa la entidad territorial y las regiones. Asimismo, en materia regional pueden ser los temas de recursos naturales, como tú dices, y también una figura nueva que se creó en la discusión de forma de estados, que son los territorios indígenas, en aquellas cosas que digan relación, por ejemplo, en aquellos territorios en los cuales existen ruinas o que existan territorios relevantes para su religiosidad. Bueno, eso pueden ser temas que puedan tener un rol importante, en el cual puedan tener un rol importante los que estén ahí en el Consejo Territorial. Mira, Andrés Prieto dice, o sea, gana la derecha y la izquierda amarilla, todo igual, presidencialismo, 2 cámaras, qué mal todo. No es tan así. Yo aquí debo confesar que es un tema que me interesa harto porque tiene que ver mucho con la descentralización y el municipalismo también, no solo el regional. Conversado harto, y se ha hablado harto en los medios de comunicación, pero se ha hablado muy poco de municipalismo, que también entiendo que ya se empezaron a aprobar. Por ejemplo, en general se aprobó la norma que presentamos con Jorge Sharp, finalmente, que no alcanzó las 15.000 firmas, pero la presentaron algunos convencionales, y ayer, antes de ayer, se aprobó en general esa norma. Quedan algunos aprobarse en particular en el Pleno, pero ya se aprobó en general, entonces estamos súper contentas y contentos de que eso sea así, porque si hacíamos solo regionalismo y los gobiernos locales no tenían más poder, podía también provocarse en las regiones un pequeño centralismo al final, ¿no? En las capitales regionales. Sí. Pero más allá de eso, es un tema que a mí cuando fui al curso de la Asociación Chilena de Municipalidades, nos presentaron esta opción de la Cámara Territorial. Ahora no entiendo mucho la diferencia entre que se llame Consejo Territorial y que se llame Cámara Territorial, porque al final la propuesta que había presentado el Frente Amplio era de un Consejo Territorial. Sí. Y la que se aprobó ayer se llama Cámara Territorial, pero no sé si hay alguna diferencia. ¿Cuántas atribuciones Flavio, ¿no? mayores tiene? No, es que todavía parece que no han entrado en lo particular, entiendo. Sí, no, aún no se está discutiendo todavía en la comisión, no hay normas aprobadas aún. Esto está todavía en una etapa bastante inicial. Pero la diferencia, yo creo, se da más bien en las atribuciones y en el rol que tenga en la formación de la ley, en nombrar altos cargos, por ejemplo, como es hoy, en el rol que tenga en las eventuales reformas constitucionales. Ahí se juega realmente la característica del bicameralismo, más allá de cómo se llame.
en general el tema de la etiqueta no creo que sea especialmente importante. Solo quisiera añadir una cosa a lo que dijimos antes. Yo creo que esto no se ha analizado y es importante lo que tú dices. No se ha analizado cómo debe ser integrado en el sentido que en otros países las autoridades locales también son un contrapeso al poder presidencial o a los poderes centrales. Entonces también es parte relevante del sistema político, creo, o como una de las características quizás de atenuación del presidencialismo, en fortalecer las organizaciones territoriales, digamos, sí, la descentralización del poder como un equilibrio al poder central. Yo sé que esto está de manera muy inicial, pero el Senado, que va camino a desaparecer o a transformarse en otra cosa, tiene facultades que le son exclusivas. ¿En qué van a recaer, de acuerdo a tu punto de vista, ese tipo de facultades que hoy día tiene el Senado? ¿Debería ser en la Cámara de Diputados, en esta Cámara regionalista, en una mezcla de las dos? Esto es una pregunta bien difícil, porque varias de esas atribuciones que tiene el Senado, bueno, por ejemplo, en el juicio político, que es el que zanja en definitiva, están dadas sin tener en consideración que sea una Cámara con un rol territorial. Entonces, si ahora tiene otro rol territorial y el rol más político de representación nacional cae en la Cámara, eso debiera distribuirse, yo creo, según ese mismo criterio. Si se mantiene que es una Cámara de representación territorial, creo lo más obvio, quizás sistemático, sería que vea quizás temas de reforma constitucional, por ejemplo, y de leyes que incidan en materias regionales o de gobiernos locales. Y todas estas otras atribuciones de carácter político nacional, nombrar a altas autoridades, etcétera, debieran recaer en la Cámara Política, en definitiva, claro, que es la que tiene la representación nacional. Y esa Cámara Territorial sería, por ejemplo, voy a poner un número, creo que la propuesta te da de 3, si no me equivoco, 3 personas por región. Entonces la idea es que las regiones estén bien representadas y ser un aporte a la descentralización del Estado. Es básicamente eso, para que se entienda bien lo que estamos explicando y por qué no es lo mismo que mantener el Senado, que es lo más importante, porque hay muchas preguntas sobre eso, nos están escribiendo mucho sobre eso. Creo que el comentario que leíste, Ale, era un comentario que expresa una preocupación legítima con cómo está desarrollándose el debate en la convención en la parte de régimen político, donde dicen mantención de presidencialismo, mantención de Senado, todo parece bastante similar. Entonces, como estuvimos conversando ayer, el diablo está en los detalles, ¿no? Está, como bien dice Flavio, recién empezando el debate. Pero déjenme poner todas las preocupaciones así en resumen para ver si la propuesta que se está desarrollando es distinta. El problema con esta idea de descentralización legislativa es que termina siendo una especie de cerrojo o bloqueo a la democracia. El mejor ejemplo, de hecho, es Estados Unidos. Y ha sido muy deshonesto el debate. Hubo un artículo de académicos, de politólogas, defendiendo el bicameralismo, que empezó diciendo los senados en el pasado han sido instituciones aristócratas, ¿no? Porque en el siglo XIX existieron precisamente para representar los sabios, los hombres viejos y todo esto, pero hoy día se están evolucionando hacia otra cosa, ¿no? Cámaras de minorías, de personas excluidas, pero en realidad el criterio de representación territorial por sobre criterio de representación de peso de la población ha generado un aumento en el peso de las ruralidades, de zonas que son muy conservadoras. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Kristen Sinema y Joe Manchin en Estados Unidos están bloqueando todo el avance de legislación en Estados Unidos que quieren hacer para hacer más igual el país. La preocupación es si hacemos un Senado de esas características en Chile, podría bloquear de la misma manera, dando representación a espacios rurales muy conservadores que tienen el poder de decir no a todos los cambios, a pesar de tener menor población, a pesar de no... Pero esta Cámara Territorial no tiene nada que ver con ese Senado, po. ¿Cuáles serían las diferencias que permite esa diferenciación? Es que no todos los temas pasarían por ahí, no tienen las mismas atribuciones, no se eligen cada 4 años igual que los diputados, no serían igual que... no tendrían más atribuciones.
la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo creo que es un punto importante porque, bueno, como tú dices, esto se juega en los detalles, en las específicas atribuciones que se le encomienden. Si, por ejemplo, no tiene ningún rol decisivo definitivo, que es algo que está en la discusión, en la formación de la ley, puede tener un valor, si uno quiere, deliberativo de enriquecer la discusión. Me explico. Si la Cámara Territorial no tiene la palabra definitiva en la formación de la ley, puede hacer presente en las discusiones, por ejemplo, aquellos intereses, discusiones o demandas de la ciudadanía que son difíciles que lleguen al centro político, lo hace presente en la deliberación sobre la formación de la ley, pero la palabra final la tendría siempre la Cámara. Y en ese sentido quizás no podría generarse el problema que genera en Estados Unidos respecto digamos, y estas prácticas también del filibusterismo, de evitar en el fondo a través de pequeños intereses cambios que podrían ir en beneficio de todo el país. Ahora, sí puede ser, porque también, digamos, esto está estructurado en un cierto pacto respecto a nuestra forma de Estado, que tenga también, creo sí es importante que tenga relevancia en la eventual reforma constitucional, que sí tenga un peso mayor. ¿Cómo y cuánto? Si en toda reforma constitucional, si solo en cierta reforma constitucional, es algo que hay que discutir. Pero yo comparto contigo el temor de que se convierta en una Cámara conservadora o que pueda servir a intereses pequeños, sobre representados en desmedro de los intereses de la mayoría. Ahora, ahí es importante también el juego de las competencias, como también el reconocer, y eso está en la propuesta aprobada, el principio de solidaridad interregional y a nivel nacional, y crear mecanismos especiales de redistribución de fondos, porque obviamente, no sé si todo el recurso, todo lo que produce las regiones mineras en Chile se queda solo en las regiones mineras, bueno, había otras regiones que serían especialmente pobres, entonces tiene que haber solidaridad entre todas y eso también está en la propuesta, hasta ahora aprobada. Sí, exactamente. La propuesta considera la solidaridad interregional y eso se decidiría desde el gobierno central. Entonces también, bueno, es importante, ahora entramos en los detalles que son importantes. Claro. Eso es lo que en el fondo hay que dejar súper claro. Pero la idea es que no sea una Cámara, es totalmente contrario a lo que es el Senado. Sería una Cámara que no es espejo, que no tendría las mismas atribuciones, y eso es lo que tiene que quedar muy finamente bien explicado, me imagino, no tanto en la Constitución, sino en una ley posterior, quizás, ¿no? Eso es interesante, no sé. Bueno, Flavio, ya son las 12:06, tenemos que terminar el programa, pero ha estado muy interesante. Al final tocamos Flavio. Un tema, todavía nos queda conversar sobre, por ejemplo, el derecho a la propiedad y el pluralismo jurídico, que también... Eso está bueno para la próxima semana. Ya se avanzó en esos dos temas, Flavio, ¿verdad? Sí, no, solo decir, ahí hay temas interesantes, yo creo que se avanzó en una buena dirección en ambos, y bueno, solo terminar como un comentario general. Invito a la ciudadanía, quienes nos siguen, que se metan a la página de la convención y miren todas las normas propuestas, las que se están discutiendo y las que se van a votar. No solo por el hecho de informarse, sino porque vean la inmensa cantidad de trabajo, que no aparece en los titulares ni en los medios tradicionales, pero una cantidad inmensa, monumental, de trabajo que se ha hecho en la convención. De hecho, es sorprendente que en tan poco tiempo, con tan pocos recursos, se esté avanzando de buena manera, además con informes, con apoyos técnicos. A veces uno mira solo los titulares bien, a veces histéricos de algunos medios u opiniones, y no vemos detrás, digamos, todo el bosque, y todo el bosque es un trabajo que, por mi parte, yo lo considero admirable por parte de la convención. Gracias. De nada, gracias a ti. ¡Ah! Un abrazo, Flavio, y qué bueno tenerte de vuelta, te queremos mucho. La gente ya te echaba de menos, así que un abrazo para ti y para el Instituto Igualdad y FES Chile, que son quienes nos proveen de este observatorio constituyente que es tan interesante, porque la convención, y no insisto, se defiende con información. Un abrazo muy grande para ti, Flavio.